Espero que se encuentren bien. Hoy vamos a ver lo que es la categoría insertar. Ya estuvimos practicando acá todo lo correspondiente a la parte de inicio. A mi parecer y según ustedes se entendió bastante bien y dominan por lo menos esa parte por ahora. Aunque no está de más decir que es bueno que los videos los sigan viendo de vez en cuando para que no se les vaya olvidando ni extraviando ya lo aprendido en sí. Ok, entonces vamos a irnos a lo que es la parte de insertar. Un momento. Okay. Bien, estas son las herramientas que tenemos en insertar. Muchas de ellas las vamos a utilizar, van a ser explicadas y todo, las más relevantes, las que se usan en sí, y las que no se utilizan, las que muy rara vez alguien utiliza en sí, las vamos a obviar. Bien, comenzaremos con lo que es la tabla. La tabla inserta una tabla, como su nombre lo indica, con las dimensiones que nosotros consideremos. Por ejemplo, estos cuadritos que están acá nos sirven para definir lo que van a ser las filas y las columnas de la tabla. Las filas son todas aquellas que van de bajada, mientras que las columnas son aquellos cuadros, aquellas celdas o aquellos rectángulos, como quieran llamarles, que van hacia el lado. Esas son columnas. Entonces, si queremos, por ejemplo, hacer una tabla que contenga los 5 días de la semana, vamos a suponer para un horario de clases o así, necesitamos entonces una tabla que tenga 5 columnas, que represente, por ejemplo, los 5 días, y que tenga, vamos a suponer que la misma cantidad de filas, 5. Vamos a suponer que son 5 materias simplemente que se imparten cada una de una hora. Bien, indicamos las columnas que son 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí arriba indica, donde dice tabla de 5 por 1, que es una tabla de 5 columnas y una fila. Y ahí vimos cuántas columnas vamos a poner, entonces vamos moviendo el cursor hacia abajo para indicar las filas. Entonces ahí nos dice tabla de 5 por 5, 5 columnas y 5 filas. Entonces presionamos, perdón, le di un clic derecho. Deja ver, déjame eliminarla. Entonces presionamos 5 por 5 y ahí se crea nuestra tabla. Automáticamente acá arriba podemos cambiarle lo que es el color a la tabla o elegir un diseño diferente, porque por ejemplo acá tenemos un listado completo de diseños y podemos elegir el que más nos guste. En este caso elegiré este. Bien, igual podemos darle un sombreado a la celda. La celda vendría siendo la intersección de una fila y una columna. Entonces podemos ponerle un color diferente a la celda si así lo queremos, simplemente dándole un clic a la celda correspondiente, le damos a sombreado y buscamos el color. Entonces acá adentro podemos ir escribiendo lunes, martes, miércoles. Empecé donde no tenía que empezar la escritura en sí, pero es simplemente para que tengan una idea, porque dejé esta columna de acá atrás vacía. Ok, ya acá abajo podemos seguir haciendo lo mismo, editando en la tabla
de la manera que queramos. Si queremos, por ejemplo, añadirle más filas o más columnas en una tabla, simplemente le damos aquí arriba, aunque no, espera, acá como se seleccionó va a agregar la misma cantidad de filas o columnas que hay. Mejor hagámoslo de esta forma, para agregar simplemente una sola de cada cosa, y no que se agreguen 5 y 5 al momento de darle, porque no estamos en nada en sí. Entonces, le damos un clic derecho a una de las celdas y nos va a aparecer estas opciones. Acá arriba buscamos donde dice insertar, presionamos y ahí nos presenta que si queremos insertar una fila hacia arriba o hacia abajo de donde le dimos el clic ahora mismo. También pregunta que si queremos insertar una columna hacia el lado izquierdo de la columna donde está miércoles o hacia el lado derecho de esa columna. Entonces vamos a darle a insertar una línea, bueno, una fila debajo. Se inserta automáticamente una fila. Si queremos insertar una columna, le damos a insertar hacia el lado derecho, pero ahí no debería insertarse todo eso. Lo que pasa es que si está seleccionado, si hay seleccionadas varias celdas de las tablas, entonces se va a crear la misma cantidad de columnas o filas. Por eso es que hay que tener presente que solamente debe haber una sola cosa, no puede haber nada seleccionado. Entonces le damos a insertar y le damos a insertar hacia la derecha. Vemos como ahora simplemente se creó una. ¿Por qué motivo? Porque si hago esto y selecciono, por ejemplo, dos columnas, sí, o bueno, no tengo que seleccionar todas las filas de esa columna, pero si hay, por ejemplo, dos celdas de columnas diferentes seleccionadas y vengo y le hago esto y le doy a insertar y le inserto hacia el lado derecho columnas, se van a crear dos. Entonces, mientras más columnas o filas tengamos seleccionados, al momento de darle a insertar otra columna o fila, se van a insertar la misma cantidad de columnas o la misma cantidad de filas. Ya si queremos eliminar cualquier columna o fila, simplemente le damos un clic a la celda correspondiente, le damos a eliminar y ahí nos pregunta, ¿deseas eliminar una celda, una columna, una fila o eliminar la tabla completa? Perdón. Si le damos a eliminar filas, se va a eliminar esa fila completa, o sea, la última fila que agregamos, y van a quedar 5. Disculpen, estoy algo gripado. Entonces, lo mismo pasa con las columnas. Si le doy un clic, por ejemplo, a una de estas dos columnas que agregamos, le doy clic derecho, le doy a eliminar y le doy a eliminar columnas, se va a eliminar esa columna completa. Si le doy a eliminar celda, se va a eliminar una sola celda y las demás se van a mover hacia allá cubriendo el espacio de la celda o cuadrito que fue eliminado. Por eso es que esta parte aquí queda de esa forma. Bien. Seguimos con lo que es insertar. Voy a eliminar la tabla. Eliminar tabla, listo. Entonces, tenemos lo que es insertar imágenes, lo cual nos permite insertar una imagen tanto de internet como de la computadora en sí, una imagen que tengamos en la computadora guardada. Simplemente le damos a imagen. En mi caso me sale de esta forma. A ustedes puede ser que les salga dos partes que digan imágenes, una que diga imágenes en sí y otra que diga imágenes de internet. Ok, entonces tengo las dos opciones, buscar imágenes en mi computadora o buscarlas en internet. Entonces si le voy a buscar en internet, se me abre esta ventana. Déjame quitar esto de acá. Ok, y aquí busco el tipo de imagen que quiero. Aquí me dan algunas opciones, pero voy a buscar, por ejemplo, paisajes y le doy a enter. Una vez que le doy a enter me salen las imágenes correspondientes a la palabra que escribí.
Puedo seleccionar una o varias imágenes, pero en este caso voy a agregar solamente una. Aquí me dice incluso que tengo una sola imagen seleccionada. Si le doy a otra me dice que tengo dos, pero voy a seleccionar una sola. Ustedes pueden agregar una o varias. Entonces le doy a insertar y ahí se agrega la imagen. Esos puntitos que vemos alrededor de la imagen no se quedarán ahí permanentemente, simplemente aparecen para que nosotros podamos ajustar el tamaño de la imagen, ponerla más pequeña o más grande. Una vez que lo hagamos, simplemente tenemos que darle un clic afuera. Y los puntos desaparecen. Si queremos mover la imagen de sitio, por ejemplo, cuando ponemos el cursor encima de la imagen nos va a salir como esa crucecita de fondo. Cuando aparezca esta crucecita significa que si dejamos presionado el clic izquierdo y movemos el cursor, la imagen se va a mover hacia donde queramos. Pero para poder ver ese efecto en sí, sin tener ningún tipo de texto escrito, vengo a este arco que está acá y le doy la opción de cuadrado. ¿Qué indica esa parte de cuadrado? Que yo puedo mover la imagen hacia donde yo quiera sin ningún tipo de problema y sin que interfiera con el texto. Entonces, aquí pueden ver que puedo moverla hacia donde yo considero. En el mismo arco también salen otras opciones. Por ejemplo, en línea con el texto. Quiere decir que la imagen va a estar siempre a la par con el texto. El texto incluso se va a mover si movemos también la imagen. Está también lo que es detrás del texto, que coloca la imagen detrás de lo que estemos escribiendo. Por ejemplo, voy a escribir hola, vengo a la imagen, le doy al arco y le doy detrás del texto. Una vez hecho esto, lo que escribimos va a estar sobre la imagen. ¿Por qué motivo? Porque la imagen va a estar siempre en la parte de atrás del texto. Ya si venimos al arco y le damos a delante del texto, va a pasar lo contrario. En vez de la imagen estar detrás del texto y que podemos ver el texto sobre la imagen en sí, va a ser lo contrario. La imagen va a estar tapando todo lo que sea texto, pero lo vamos a mantener en cuadrado. Si queremos eliminar una imagen, simplemente le damos un clic sobre la imagen y le damos a borrar y listo.